El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador, donde encuentro esperanza y alivio el corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente de amor, el mejor lugar del mundo está en los pies del Salvador. Esperamos que estés tan contento como nosotros al estudiar la palabra de Dios a través de la lección número 12 con el título El mejor de los amigos. El versículo para memorizar dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Es tiempo de orar. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Padre Santo, por darnos el privilegio de estudiar esta lección. Por favor, Señor, acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. El mensaje de la lección es: cuando confiamos plenamente en Dios, podemos amar y servir a los demás. Piensa en alguna ocasión que algún amigo cercano te defraudó, o en algún momento cuando te sentiste solo y que nadie se preocupaba por ti. Jesús se sintió de esa forma también, pero descubrió que en aquellos momentos Dios todavía estaba a su lado y se preocupaba por él. Judas se deslizó a través de las oscuras y tranquilas calles hasta llegar al palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Se sorprendió al ser enfrentado por algunos sacerdotes que discutían algo en forma acalorada. ¿Qué sucede? ¿Por qué has venido de vuelta?, preguntaron los sacerdotes. Ya te hemos pagado para que entregues a tu maestro. ¿Qué quieres ahora? De repente se hizo un gran silencio. Uno por uno los sacerdotes comenzaron a centrar su atención en Judas. ¿Qué haces aquí?, le dijo el sumo sacerdote en forma autoritaria. Bien, contestó Judas en forma confiada. Vine para decirles que Jesús y sus discípulos comieron la cena de Pascua y ahora se dirigen al Monte de los Olivos. Ese es un lugar que Jesús por lo general visita para orar con sus discípulos. ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso?, preguntó el sumo sacerdote. Ahora mismo estamos celebrando una importante reunión. Yo he venido a ofrecerles mi colaboración, dijo Judas. Si ustedes les ordenan a sus guardias que vengan conmigo, yo les mostraré dónde pueden encontrar a Jesús. Judas sonrió. Él estaba seguro de que aceptarían su oferta. Esta misma noche Jesús podría estar en manos de ustedes. Los sacerdotes consideraron la oferta de Judas. Finalmente el jefe de ellos habló. Vamos a aceptar tu ofrecimiento. Dijeron que enviarían guardias del templo con Judas para que apresaran a Jesús. Judas, muy satisfecho con el éxito de su plan hasta ese punto, comenzó a dar instrucciones a los siervos del sumo sacerdote, además de que les daba una señal para que identificaran a Jesús.
La persona que yo bese es la que deben apresar y llevarla con ustedes. Los siervos del sumo sacerdote y otro grupo de personas se dispusieron a seguir a Judas a través de las oscuras calles de Jerusalén que llevaban al Monte de los Olivos. Estaban decididos a apresar a Jesús. Poco después de que Judas habló con los sacerdotes, Jesús y los demás discípulos salieron en dirección al Monte de los Olivos, el lugar que Jesús visitaba a menudo para orar. Al acercarse al huerto, Jesús caminaba con bastante dificultad. Los discípulos observaron que un gran dolor parecía aquejarlo. Nunca lo habían visto así, tan triste y distante. En la entrada del huerto, Jesús dijo: «Siéntense aquí, mientras yo voy un poco más allá a orar». Luego les hizo señas a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañaran. Cuando llegaron al lugar acostumbrado, Jesús les dijo a sus 3 discípulos que se detuvieran. «Es tal la angustia que me invade, que me siento morir», les dijo. «Quédense aquí, vigilen». Jesús caminó un poco más y cayó a tierra. Sentía que la carga de los pecados del mundo lo estaban separando de su Padre. «Padre mío», oró, «no puedo aceptar la idea de estar separado de ti. Sin embargo, te amo, confío en ti. Que se haga tu voluntad». La idea de ser separado de su Padre era demasiado grande para que Jesús la soportara. Aún así, él confió enteramente en el cuidado de su Padre. Jesús regresó a donde estaban sus discípulos, buscando la ayuda y el apoyo de ellos, pero los encontró durmiendo. Cuando Pedro despertó, se sorprendió al ver tan triste a Jesús. Fue entonces que Jesús se dirigió a él y a sus compañeros. «¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora?», preguntó. Pedro se frotó los ojos. Jesús continuó: «Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41. Jesús se apartó de nuevo para hablar a su Padre. Cuando regresó de nuevo, los discípulos aún dormían. Por tercera vez, Jesús se apartó a orar. Una vez más le suplicó a su Padre, pero finalmente aceptó su voluntad, pidiendo las fuerzas para seguir adelante. En medio de la densa oscuridad, Jesús despertó a Pedro, a Santiago y a Juan. «Levántense, vámonos, ahí viene el que me va a traicionar». Los discípulos vieron que colina arriba se aproximaba un grupo de guardias armados y de sacerdotes. Vieron que alguien conocido los acompañaba y momentos después supieron que era Judas el que dirigía al grupo. Según la turba avanzó con sus antorchas, Judas dio un paso al frente y se acercó a Jesús. Lo abrazó y lo besó diciendo: «Saludos, Rabí». Jesús miró a Judas fijamente con tristeza, diciendo: «Amigo, ¿a qué vienes?». De inmediato, los guardias enviados por los sacerdotes se acercaron a Jesús. Pedro, Santiago y Juan se inquietaron al ver que aquellos hombres los cercaban, pero cuando miraron a Jesús, se dieron cuenta de que él estaba muy tranquilo. No se veía triste como lo estaba anteriormente. Su rostro irradiaba paz. Jesús sabía que aunque iba a morir, su muerte pagaría el precio por los pecados del mundo. Sonrió al pensar que mediante su muerte todo ser humano podría vivir para siempre al creer en él y aceptarlo como su Salvador. Jesús sabía que todo el dolor que habría de experimentar valdría la pena si tan solo una persona decidiera seguirlo. Por tanto, decidió ofrecer su vida como el máximo sacrificio con el objetivo de salvar a todo ser humano a través de las edades. Recordemos el versículo para memorizar. «Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Mateo capítulo 26, versículo 39. El mensaje de la lección es: cuando confiamos plenamente en Dios, podemos amar y servir a los demás. Es el momento para la actividad del sábado. Resuelve el acertijo titulado Orando en el huerto. Estas son las instrucciones. Descodifica las palabras reemplazando cada letra por la letra que está antes de ella o después de ella. Reemplaza la A con una B o una Z. Reemplaza la B con una A
o una C, etc. Cada palabra descodificada se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos del 36 al 46. A medida que descodifiquen las palabras, comienza a descubrir la frase secreta trasladando las letras numeradas a los espacios en blanco con un mismo número ubicada en la sección Declaración Oculta. Por otro lado, comienza a memorizar el texto clave y cantemos la alabanza Sufriendo por Amor. Estaba Jesús en el huerto, oraba a su Padre celestial, derramaba gotas de sangre, sufría solo por amor. Es tiempo de orar. Bendito Padre Celestial, gracias por el privilegio de estudiar esta lección y gracias, Señor, por habernos acompañado. Ayúdenos a serle fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.